Muy buenos días, queridos amigos que nos sintonizan en tu programa Vida Sana. Estamos muy contentos de llegar hasta donde te encuentres y poder compartir contigo palabra de Dios. Así es que ten lista por ahí tu Biblia, recomienda el programa, compártelo y vamos a continuar en un pasaje que a mí me gusta mucho, que se encuentra en Lucas 4. Es continuación del programa anterior. Estábamos viendo todo lo que fue la preparación de Jesús para su ministerio. Vimos también cómo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Vimos las tentaciones que enfrentó ahí en el desierto. Y bueno, vamos a ver qué otra cosa pasó. Vamos a ver qué continúa en esta historia que estamos examinando. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 4. Y vamos a leer el verso 13 solamente para recordar. Y dice que cuando el adversario hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí termina el episodio donde Jesús está en el desierto de Judea, enfrentando hambre, enfrentando las tentaciones del adversario, pero él sale victorioso porque está en el poder del Espíritu. ¿Sabes? Para salir de cualquier desierto que estemos atravesando, victoriosos y bien librados, pues tenemos que estar en el poder del Espíritu Santo. Jesús nos está diciendo aquí lo que Él hizo y funciona también para ti, para mí. Él se tomó de la palabra de Dios, contestó las tentaciones con palabra y estaba ungido por el Espíritu Santo. Recordemos que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. El Espíritu Santo viene sobre él, la voz de Dios Padre da testimonio y ya Jesús está listo para empezar su ministerio. Se va al desierto de Judea por 40 días y por 40 noches y ahí es donde sucede todo esto que examinamos. Pero ahora vamos a ver qué continúa. Ve conmigo al verso 14. Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Bueno, pues aquí está lo que continúa. Dice en la versión Pechita que él regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las noticias relativas a él se difundieron por toda la región circundante. Entonces, aquí vemos que Jesús otra vez hace un viaje desde el desierto de Judea, que está muy cerca de Jerusalén y toda esta región, hacia el norte. Se va nuevamente a Galilea, que es una zona muy fértil, muy hermosa, de lagos, de valles, de árboles. Y entonces dice que él volvió en el poder del Espíritu Santo. Nuevamente nos menciona esto porque es sumamente importante. ¿Sabes? A donde quiera que tú y yo vayamos, tenemos que ir en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que permitir que Él sea nuestro guía, nuestro acompañante permanente y quien nos vaya indicando todas las rutas de viaje, de este viaje que se llama vida. Entonces dice que vuelve a Galilea y que toda su fama se difundió. Aquí Lucas nos lo da muy breve esta información, pero yo te quiero comentar por qué se difundió su fama. Pues porque estuvo sanando enfermos, porque estuvo ministrando a las personas, porque estaba ya de lleno en el ministerio que él traía. Entonces, todo esto comenzó a saberse, porque las noticias corren. Y sabes, dice que se difundió la noticia de lo que él estaba haciendo por toda la tierra de alrededor, por toda Galilea. Y luego vamos al verso 15, dice que él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Sabes, tanto en aquel tiempo como el día de hoy, Galilea es una parte de Israel muy poblada, muy hermosa, muy buscada por la gente porque hay facilidad de sembrar, hay facilidad de vivir de la agricultura. Y bueno, Jesús andaba en toda esta región predicando las buenas nuevas de salvación y testificando. Déjame decirte, él traía credenciales que lo avalaban en todo lo que estaba haciendo y él estaba haciendo la obra que el Padre le había encomendado. ¿Cómo la estaba haciendo? En el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice que enseñaba.
aparte de sanar, de hablar, etcétera, enseñaba en las sinagogas. Iba a la sinagoga como era su costumbre, y dice aquí una palabra que a mí me impacta mucho en el verso 15, y era glorificado por todos. En la otra versión dice que era alabado por todos, pero es exactamente lo mismo. Toda la gente estaba en un mismo sentir. Estaban glorificando el nombre de Dios por la presencia de Jesús ahí, y estaban también alabando porque lo que estaban recibiendo. Así es. Entonces, ¿sabes? Era un tiempo de gracia, un tiempo de bendición invaluable. Tú y yo estamos hoy, yo te comentaba que tenemos cielos abiertos y que es un tiempo de gracia. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Déjame decirte, en aquel entonces el pueblo estaba sojuzgado por el Imperio Romano. Sin embargo, aunque había crisis económica, había crisis de muchas cosas, viene la gracia de Dios con Jesús, viene la bendición de Dios y ellos la reconocen e inmediatamente la toman. Y dice que están glorificando a Jesús por ello. Y vamos a ver qué sucede después. Te comento una vez más, Lucas nos da en 2 renglones lo que está sucediendo en bastante tiempo, porque a él le interesa ir a las cosas más importantes, que resaltan más y que él quiere darles énfasis. Entonces, aquí lo que yo te puedo decir es que Jesús está en un ministerio itinerante por los pueblos, por las ciudades de todo Galilea, y finalmente llega a Nazaret, que es la aldea donde él se había criado, donde él había crecido, y así te lo dicen otros pasajes. Entonces, en Nazaret pues lo conocían muy bien desde niño. Vamos a leer lo que dice, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Así está aquí, brevemente expuesto. Llegó a Nazaret, era día de reposo, él acude a la sinagoga y entonces dice que tal como era su costumbre. Quiero comentarte algo. Jesús era muy respetuoso de la ley judía. La cumplió al 100%. Y bueno, ese día que Lucas nos relata aquí era día de reposo, era Shabbat, y entonces él va a la sinagoga de Nazaret conforme a su costumbre. Dice aquí, si tú lo lees en la otra versión, dice conforme a como él solía hacerlo, y se puso de pie para leer. Déjame comentarte algo. Cuando había reuniones en la sinagoga, todo varón judío tenía la oportunidad de poder tomar el libro y leerlo, de tomar la ley y leer alguna porción y compartir algo, comentar algo de lo que había leído. Entonces dice que Jesús, muy resuelto, se levanta, toma el libro y lee lo siguiente. Él lo abre, dice verso 17, se le dio el libro del profeta Isaías y abriéndolo halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la parte del libro de Isaías que Jesús está leyendo. Y sabes, aquí viene pues puesta en el Evangelio de Lucas, pero la podemos leer en Isaías, y si tú vas, pues este es el pasaje. Se encuentra en Isaías 61, si lo quieres checar. Pero esta es la parte. Entonces, aquí me quiero detener un poco. Jesús, con toda intención, está leyendo esta porción del Antiguo Testamento. Y dice, el Espíritu del Señor, volvemos otra vez, el Espíritu Santo estaba con él, sobre él. Y dice, está sobre mí. El Espíritu de Yahvé está sobre mí, dice la otra versión. Pues me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón. Prácticamente es lo mismo, exactamente igual.
Jesús está leyendo, pero al leer está diciendo cuál es la misión que él trae, cuál es el propósito de su ministerio, qué es lo que va a hacer, quién está con él, quién está avalando esta obra y este ministerio que él está haciendo. Dice, es el Espíritu del Señor el que está sobre mí y me ha ungido. ¿Sabes? La unción, el ungir a alguien era de gran significado en el pueblo de Israel. Se ungía a los reyes. ¿Cómo? Con aceite derramado sobre sus cabezas. También los profetas se encargaban de hacer esto con los reyes, con los sacerdotes. Y aquí Jesús está diciendo, el Espíritu me ha ungido. Prácticamente está diciendo, soy el rey, soy el señalado, soy el ungido, el hijo de David, porque Jesús descendía de David. Dice, pero trae una misión muy importante. Vengo a dar buenas nuevas a los pobres. Vengo a sanar a los que están quebrantados de corazón, a los que tienen enfermedades del alma y del espíritu, pero también vengo a pregonar libertad a los cautivos. Si hay gente que está oprimida por el adversario, por sus propias pasiones, por cualquiera que sea la causa, yo vengo a darle libertad a los cautivos. Y también vengo a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y me gusta mucho cómo termina esta lectura. Dice, vengo a predicar el año agradable del Señor. Yo quisiera que tú entendieras esta frase. El año agradable del Señor es cuando el Señor está presente. El año agradable del Señor es cuando el Espíritu Santo ha ungido al Mesías, al Rey, y está con nosotros, está presente, está en medio de nosotros. Y bueno, es lo que Jesús está diciendo con tan solo leer esa parte de la Escritura. Y quiero comentarte algo más. Verso 20. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Ya no comentó nada más, solamente leyó y fue y se sentó. Y dice aquí que los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos, fijos en él. La pregunta para ti y para mí es ¿por qué? ¿Por qué estaban los ojos fijos en él? Porque esperaban que dijera algo más, porque esperaban que hiciera algún comentario de lo que había leído. Déjame decirte, era demasiado obvio lo que había leído. Él estaba haciendo una lectura que se refería a él mismo. Pero dice que todos en la sinagoga estaban viéndolo fijamente, esperando que dijera algo más, que dijera alguna explicación, que predicara algo más. Y entonces Jesús simplemente les dice, verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese es todo el comentario que él hace. Hoy esta escritura que acabo de leer se ha cumplido delante de vosotros porque yo soy. Prácticamente ahí está implícito el yo soy de quien habla esta escritura que acabo de leer. Y sabes, este es un inicio magistral de Jesús en la parte inicial de su ministerio. Tenía por delante 3 años y medio, pero él está iniciando esto, dando testimonio de sí mismo, diciéndole a la gente, ya no tienen que esperar más, ya llegó el que es enviado del Señor. Dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y entonces me gusta mucho el verso 22 y con este voy a terminar aquí. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Claro, porque le conocían. Y acá en la otra versión dice que testificaban todos acerca de él y se maravillaban por las palabras de gracia que surgían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Aquí en estos 2 versos que te acabo de leer, la gente está impactada, está maravillada, dice aquí, maravillada por las palabras, por cómo hablaba, por cómo y con tanta autoridad les estaba exponiendo esto. Y decían, oye, pues es el hijo de José,
¿Ya te diste cuenta? Pues es de aquí, lo conocemos todos, es de Nazaret. Y sabes, cuando surge un gran personaje que es de nuestro terruño, de nuestra tierra en la que hemos nacido, pues nos sentimos muy contentos. Ayer estaba viendo una pequeña biografía de un personaje muy importante de mi ciudad natal, de Chihuahua, y sabes, me dio mucho gusto y me sentí orgullosa de que aquel personaje fuera de Chihuahua. Y bueno, la gente aquí se sintió feliz, contenta de que Jesús fuera de Nazaret, fuera hijo de José. Y aquí te voy a dejar con esto, pero vamos a continuar con más acerca de cómo la gente es voluble y te vas a dar cuenta de ello. Dios les bendiga. Gracias. Estamos tocando el tema de esperanza y definiendo otra vez, esperanza es esperar en. Y la gente siempre en decisiones que toma o en situaciones que está viviendo, tiene su esperanza puesta en algo o en alguien. Por ejemplo, muchos papás tienen su esperanza puesta en los hijos, de que van a ser buenos hijos, de que los hijos van a crecer, van a estudiar y van a ser personas de bien, de éxito, que sus hijas van a tener buenos matrimonios y van a ser unas excelentes mujeres. Y siempre los padres tienen una esperanza puesta en el futuro de los hijos y hacen sacrificios y buscan educarlos y dar lo mejor de ellos, porque sus hijos no pasen las aflicciones y pasen los tiempos difíciles que ellos vivieron, para que tengan una más feliz infancia y una adultez de éxito. Y esa es una esperanza correcta. Yo como padre la tengo y la tuve y la sigo teniendo en mi hijo, y siempre estamos esperando que nuestra familia, nuestra esperanza puesta en Dios prospere y tengamos bendiciones. Entonces, en algunas personas el objeto de su esperanza es el resultado o la vida de alguien que amas, de alguien que es de la familia de tus hijos. La esperanza de los creyentes siempre está en Dios y esperamos que Dios cumpla sus pactos y sus promesas. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando tú ves a David en tiempos de crisis y cuando ves a Israel en situaciones adversas de guerra o en situaciones económicas o de hambre, siempre en los salmos y en los profetas tú ves que el resultado es por algún pecado nacional o alguna situación o alejamiento del rey de Dios, pero siempre es regresa a Dios y deja de hacer lo incorrecto para que haciendo lo correcto venga la bendición de Dios. Y hasta el día de hoy, en muchos hombres, su esperanza está puesta en Jesús, su esperanza está puesta en el Señor Jesucristo o en su sistema religioso, y siempre está buscando dejar de hacer lo incorrecto para hacer lo correcto, y haciendo lo correcto, mi esperanza está en que seré prosperado. Y otras personas tienen su esperanza en armas, tienen sus esperanzas en un ejército más poderoso. Hay gente que tiene su esperanza de guardar su vida en la pistola o ametralladora, o cuchillos, armas que tiene ahí a su lado, espadas. En los salmos, David está diciendo, los reyes tienen su esperanza en lo equipado de su ejército, de tal manera que si hago la guerra o alguien viene contra mí, yo espero triunfar en esta batalla. Y una persona que tuvo su esperanza puesta en el armamento, en los ejércitos,
y en el entrenamiento que dio a sus soldados y las drogas que le aplicó para no sentir piedad ni no sentir ante niños, mujeres y decisiones de atentado contra otras personas, fue Hitler. Hitler formó un ejército que él tenía su esperanza de que con ese ejército iba a conquistar el mundo y a establecer un reinado de más de 1000 años. Y se lanzó en una guerra loca con toda la humanidad y después quiso destruir a naciones, a pueblos y entre ellos al pueblo judío. Y sus esperanzas estaban en la fortaleza de sus ejércitos, pero Hitler y Alemania perdieron la guerra porque sus ejércitos fueron diezmados. El invierno, las lluvias, las tormentas hicieron que su ejército y sus armas se oxidaran y se atascaran, y los adversarios lograran victorias importantes. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, en los testimonios que nosotros escuchamos de Hitler, es que él decía, tiene que poner el 6º batallón del ejército en este lugar, y sus generales decían, destruido. Y tenemos que mover a la 5ª flota destruida. No tenemos ya esperanza en nuestro ejército. Y otras personas tienen su esperanza en objetos. Tienen su esperanza en carros, en casas, en propiedades, en dinero, en joyas, en diamantes, creyendo que con estos recursos materiales y económicos van a resolver cualquier problema de su vida. Y mucha gente está confiando en recursos materiales y tiene su esperanza en los recursos materiales y acumula tesoros, hace más grandes sus fábricas y pasa el tiempo y se hacen viejos y mueren y no se van a llevar nada. Entonces, la esperanza que ellos tenían de felicidad, la esperanza de seguridad, la esperanza de librar tiempos difíciles con la abundancia de dinero y de recursos materiales, se hizo humo. Y no pudo su confianza sostenerles. Y la pregunta en la Biblia siempre, y me gusta mucho tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es lo que me fascina de las promesas de la Biblia, que nuestra esperanza siempre esté puesta en Dios. Mira, de mi testimonio personal, en tiempos de crisis y en tiempos muy difíciles, en tiempos donde no ha habido el recurso material ni ha habido trabajo, el tiempo donde ha habido enfermedades y hay diagnósticos incurables en la familia, los tiempos en los que te dicen confía en tal persona y en sus recursos y que te va a ayudar, o confía en la ciencia que va a sacar un medicamento que cure lo que ahorita es incurable. Tenemos que aprender que sobre todas esas esperanzas, nuestra esperanza esté puesta en Dios. Y cuando el objeto de tu esperanza es la roca sólida de Dios, cuando el secreto de tu esperanza de que las cosas van a ir bien están en las enseñanzas del Señor Jesucristo, aunque ahorita estés viviendo una situación adversa, que tu esperanza esté puesta en Dios. Y te comentaba del testimonio. Cuando Jesús está hablando todas las enseñanzas del Monte de los Olivos, que empieza en Mateo 5 y termina en Mateo 7, al final de terminar Jesús de enseñar toda esta enseñanza, y es posible que Betty toque parte de esto más adelante en Vida de Jesús,
lo cual sería muy enriquecedor para todos los cristianos. Jesús dice, cualquier persona que al leer este mensaje aplique todas las enseñanzas que yo he dado, lo compararé a un hombre prudente, inteligente, a un hombre astuto que edifica su casa o su vida y lo que va a construir en el futuro en base a mis enseñanzas. Porque mis enseñanzas lo van a mantener firmes si vienen vientos que tratan de destruir su vivienda o tumbar su vida. Si vienen tormentas con cantidades tremendas de agua, Él permanecerá firme. Cualquiera que aplique todas estas enseñanzas de vida que he impartido y tenga una relación con Dios y con la gente como yo lo enseño en estos pasajes, vendrán pruebas muy difíciles a su vida, pero las pruebas pasarán y Él estará firme porque lo que he enseñado son roca firme, son fundamentos de vida que van a permitir que su vida se fortalezca con las pruebas. Pero cualquiera que teniendo toda esta información y no la aplica en su vida, lo compararé a un hombre insensato, falto de entendimiento, que conociendo lo correcto quiere vivir en lo incorrecto, que en vez de escuchar la voz de su espíritu, escucha la voz de su mente humana o la voz de su mente carnal. Y hace a un lado todas mis enseñanzas. Es como construir una casa en arena. Y si vienen vientos, la arena no te da firmeza en tus cimientos y hará que la casa se caiga. Si vienen tormentas y corrientes de agua, moverán la arena y la estructura de cimentación de la casa se hundirá. Vendrán crisis y problemas y al terminar la vida de este hombre estará destruida. Pon tu esperanza en las promesas de Jesús. Mira, en el trabajo, en tu vida diaria, en tu salud, en tu fe en Dios, pon tu esperanza en que estás haciendo lo correcto. El hacer lo correcto te permite hacer frente a cualquier situación adversa que la vida traiga sobre ti. Gracias a Dios, hemos llegado a la edad de 70 años. Es toda una vida para muchas personas. Gente de mi generación ya partió y está con el Señor. Y yo busco siempre aplicar las promesas de Dios y sus principios y asirme de estas promesas para que en las pruebas diarias de la vida me mantengan firme y habiendo pasado la crisis, alabar a Dios porque confié en su palabra y en sus promesas. Y solamente estás haciendo una realidad de lo que Dios ha puesto en su palabra. Y ahorita estamos viviendo tiempos de inseguridad muy fuertes, donde hombres han escogido el mal camino, el asaltar, el robar, el matar, el desaparecer, y creen que ahí está su vida, viviendo en un estilo de vida de gente malvada, de gente que no confía en los demás y que lo que está haciendo es destruir, causar caos, desasosiego y desorden,
y creen que con el dinero que obtengan ya la hicieron, que con la droga que vendan a otra gente ya la hicieron, pero va a venir la crisis a su vida y su vida quedará destruida. Hitler dejó destruido Alemania. Yo trabajé con alemanes que me dijeron, somos de la generación del hambre. Nos tocó crecer y nacer después de la Segunda Guerra Mundial, y en Alemania lo que había fue hambre por años. La ciudad quedó dividida. Alemania occidental fue más próspera que Alemania oriental hasta que se destruyó el muro. Y aún ahorita Alemania, con todo y sus progresos económicos, políticos y sociales, hay una carencia de Dios. La gente todavía no aprende que su confianza no está en su trabajo, no está en su ejército, no está en su economía, sino que la verdadera confianza debe estar en Dios. Y como trabajé en varias empresas alemanas, ahí me di cuenta que la tasa de suicidios en hombres y en mujeres en Alemania es altísima. Porque cuando la gente construye su esperanza en bases que no tienen fundamento y que no tienen la presencia de Dios, el respaldo de Dios, su vida termina en muerte, en suicidio. Y todavía en el mundo se siguen incrementando el número de suicidios y de muertes porque la gente no está esperando en las promesas de Dios. Y le decía a Betty, es increíble cómo el pueblo judío ha sobrevivido a holocaustos, a persecuciones, a guerras y todo, porque en medio de todas sus crisis, su esperanza está puesta en Dios y en sus pactos. Y Dios es fiel a sus promesas y a sus pactos. Y en días pasados, Betty y yo estuvimos en el Palacio de la Inquisición con una gran cantidad de gente descendiente de judíos como nosotros, cantando, alabando a Dios, orando, y como dijo Betty, oré para decir, la vida y la fe han triunfado sobre los que nos quisieron destruir y sobre la injusticia de sistemas religiosos. Y hay una liberación completa. Yo espero que, no importando la situación que estés viviendo, alinees y decidas vivir tu vida en la esperanza de la roca firme que es Dios. Mi amor contigo, gracias.